Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la cuarta conferencia de un ciclo que tenemos muy especial hoy sobre el manejo de la nutrición de café, consideraciones para Norte de Santander. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Desarrollo Regional. Reciban un saludo muy especial por parte del doctor Sergio Andrés Entrena Fernández, presidente de nuestra Cámara de Comercio de Cúcuta. Esta conferencia se realiza en el marco del Clúster Norte de Santander, cuna del café en Colombia. En el día de hoy agradecemos al Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, por brindarnos este espacio para todos los empresarios del sector en Norte de Santander y los demás departamentos de Colombia. También a las entidades aliadas como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el Comité Norte de Santander, Almacafé, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, Coopera Café y a la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hoy tenemos unas normas para poder participar en esta conferencia. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrá hacer uso de estas herramientas el conferencista invitado. Al final de las presentaciones tendremos un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas que solo se podrán realizar a través del chat. Sin más espera y sin más preámbulos en estos momentos, quiero presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, al doctor Siavash Chaderriab. Él es ingeniero agrónomo con maestría en suelos y doctorado en ciencias agropecuarias, investigador de CENICAFé desde el año 1999 y líder de la disciplina de suelos. Además es experto en fertilidad de suelo y nutrición de plantas. Adelante, doctor Siavash. Es un gusto tenerlo el día de hoy para nuestro clúster del café de Norte de Santander. Mil gracias, Tatiana. Para mí es un gusto estar en el día de hoy acompañando en esta serie de presentaciones que se vienen realizando. Le pido el favor que apaguen los micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, entonces eso genera interferencia. Les agradezco enormemente. Entonces, me disculpan, sigo. Es un gusto acompañarlos en esta serie de presentaciones que se vienen haciendo y esperamos que no sea la última vez que participamos en este tipo de reuniones que aglomera a las diferentes entidades del sector. Para nosotros, la Federación de Cafeteros, CENICAFé, es un honor poderles acompañar en todos esos procesos. Yo tengo entendido que ya se han hecho varias presentaciones, ese forma parte de un ciclo de ese tipo de presentaciones. Quisiera también, creo que ahí está el doctor Gabriel. El líder departamental de cafeteros de Santander. Entonces quisiera saludarlo también en el caso de que esté y darle la bienvenida. Vamos a Muchas hacer gracias, doctor. Sí, señor, aquí estamos presentes. Muchas gracias. Mil gracias. Vamos entonces a comenzar la presentación. Voy a buscar aquí. Share. ¿Me confirma, por favor, si estamos viendo la presentación? Doctor, perfecto. En estos momentos la estamos viendo. Venga, yo busco... aquí no tiene eso, puntero. Muy bien. Yo no sé si apagué la cámara. Ya, sí, cierto. Muy bien. Entonces, el título, digamos, lo escogí de manera, digamos, general, que hace
referencia al manejo de la nutrición de café, y a medida que se va desarrollando la investigación, ustedes pueden ir viendo en qué parte de la zona donde se ubican ustedes puede aplicarse los diferentes criterios que vamos a considerar. Y además, al final, yo terminaré haciendo como un resumen de lo que son las propiedades del suelo como indicadores de la fertilidad, que pueden tenerse en cuenta para la hay retorno. Voy a quitarme. Por favor, agradecemos a todas las personas que en estos momentos están terminando de conectar, mantener sus micrófonos y cámaras web desactivadas, por favor. Estoy quitando mi micrófono porque hay retorno y me están escuchando, ¿cierto? Sí, doctor, perfecto, tranquilo. Era porque ingresó una persona con micrófono abierto. Sí, señor, tranquilo. Okay. Sigamos entonces. Muy bien. Yo quisiera que en esta presentación, obviamente, habrán productores de café, caficultores, otras entidades. Reflexionemos sobre algunos puntos acerca de los planes de fertilización. Por ejemplo, de las inquietudes que normalmente se vienen a la cabeza de los productores cuando van a realizar una fertilización, o en el caso de que sean asistentes técnicos, extensionistas, podemos resumirlos en los siguientes puntos. ¿Qué producto voy a utilizar? Esta es la primera. ¿Qué producto o qué productos? De este producto, ¿qué dosis voy a emplear por planta? Y luego, ¿en qué época voy a aplicar ese producto? ¿Y cuál es el sitio y la forma de aplicación? Durante esa presentación vamos a hacer referencia hacia estos puntos, además de una introducción que vamos a ver. Bien, la producción de cualquier especie vegetal, de cualquier cultivo, la máxima productividad que se puede obtener, lo que llaman producción potencial, en ese caso, va a depender de la especie a tratar, la planta, el cultivar, la variedad y el medio. El medio, en ese caso, nos referimos donde se desarrolla la planta, bien sea tanto en el suelo como los factores climáticos que afectan el desarrollo de este cultivo y el manejo que se le da. En ese orden de ideas, en un lote puede existir una plantación de café que recibe que está, digámoslo así, bajo unas condiciones específicas que decidió el productor plantar allí, que tiene un manejo específico. Y pasar de una producción actual a obtener una producción potencial se requiere de ciertos ajustes. Y eso hay que identificar en este proceso los factores que están determinando que esta producción potencial no se logre. Y ese es un ejercicio permanente que deben hacer los productores. Por ejemplo, si la producción de un lote en particular, de una finca, no es tan buena como debería ser, lo máximo que se puede obtener en una zona, entonces el caficultor tiene que reflexionar frente a cada uno de esos componentes. ¿Será que no tengo la variedad que es? La variedad que tengo yo está en condiciones donde yo tengo el lote. ¿Será que tengo una variedad que es susceptible a la roya, por ejemplo? ¿Cuáles características del suelo están influyendo para que esa producción no se obtenga como debería ser? ¿El clima es lo adecuado? ¿Será que este lote tiene una condición muy particular de clima, microclima, con sombrío y demás, que hace que la producción no sea tan alta? Y el manejo que estoy dando yo es lo más adecuado. Entonces, esas son preguntas permanentes que deben hacerse los productores, sabiendo que
es posible obtener una producción máxima y que en ese lote eventualmente no se está obteniendo. Identificar esos factores y proceder a corregirlos sabiendo que no siempre son corregibles, no siempre son manejables. Muy bien. La planta absorbe todo lo que encuentra en la solución del suelo. En la solución del suelo me refiero al agua que se encuentra en el suelo en forma disponible. Pero no todo lo que absorbe la raíz de la planta es nutriente. Por ejemplo, si hay cadmio en el suelo en forma disponible, que el cadmio es un metal pesado que termina generando daños en el desarrollo, en la fisiología del ser humano, entonces si hay cadmio, la planta de café lo puede tomar y llevárselo a los frutos y queda ese cadmio entonces. Pero no quiere decir que el cadmio que estaba en el suelo sea un nutriente. Todo lo que se absorbe por la planta no es un nutriente. Y decía Aristóteles que las plantas no tienen alma racional para definir qué cosas pueden comer y qué cosas no, a diferencia de los seres humanos. Entonces uno pudiera definir que un elemento es esencial, es decir, que es un nutriente de acuerdo a su naturaleza. Y en ese caso, los nutrientes que más absorbe una planta de café, junto con casi la totalidad de las plantas que existen en el mundo, la mayor parte está constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno, que no se encuentran, digámoslo así, dentro, haciendo parte de la composición de las rocas o de la materia orgánica del suelo, sino que provienen del gas atmosférico que está en el aire o del agua. Entonces, si nosotros pesáramos una planta y diera 100 kilos o 100 gramos, el 95% de esto, en ese caso, por ejemplo, 95 kilos, estaría constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno. El restante que se encuentra en el suelo, que nosotros consideramos como la base para la fertilización, los llamamos nutrientes minerales, y están constituidos en ese caso por nitrógeno, aquí aparece el símbolo, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, esos son los macronutrientes, y los micronutrientes, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, níquel y molibdeno. En ese orden de ideas, es que el suelo no es solamente el soporte donde se ubica, en ese caso, la planta, de donde se ancla, sino también de donde absorbe este 5% de los nutrientes que está formando parte del constituyente del cultivo. Vamos a ver, esto no está. Muy bien. Cuando alguno de esos elementos no se encuentra en forma suficiente para que la planta pueda cumplir su ciclo y producir, empiezan a aparecer deficiencias y la producción se reduce. Mire, por ejemplo, coloraciones en hojas más viejas en las ramas productivas, coloraciones amarillentas, lo que llamamos nosotros clorosis, corresponden a nitrógeno. Si hay coloraciones de púrpura, son en ese caso fósforo. O empiezan a quemarse los bordes de las hojas, ese es potasio. Calcio, magnesio, que es muy común en la zona cafetera, azufre. Azufre, mire que se parece en ese caso al nitrógeno, pero en vez de presentarse en las hojas más viejas, se presenta en las hojas más nuevas. Hierro, eso puede causar por un sobreencalamiento o cuando se aplican herbicidas empiezan a aparecer deficiencias de hierro y aquí aparece boro. En épocas de sequía pueden aparecerse también más deficiencias de boro. Bien, quisiera que pensáramos en algunos constituyentes, algunas cosas necesarias para que la planta pueda llevar a cabo su nutrición. Y una de esas cosas indispensables es el agua. Si hace falta el agua en el suelo, los nutrientes no pueden ser absorbidos por las raíces de la planta.
es indispensable que exista el agua que pueda tomar la planta y a través del agua se toma también los nutrientes. Eso es como decir que debe estar disuelto, como digamos, como sal o azúcar, debe estar disuelto en el agua para que la planta pueda tomar esto, como uno pudiera tomar. Si está en forma sólida, si no hay agua, que los nutrientes están allí, se evita en ese caso, se suspende la nutrición y la absorción. Entonces, la otra pregunta que hay que hacer es que ¿cuáles órganos de la planta son necesarias para producir café? Y en esto normalmente los productores, los caficultores, en su gran mayoría, la mayor atención la llevan a que los frutos son los que son responsables de la producción de café. Obviamente en los frutos en un fruto de café se encuentran las dos semillas que normalmente dan origen al café que se vende. Pero hay que tener presente, para tener esos frutos, primero hay que tener unas raíces. Y que a través de la prolongación misma de la raíz hay un tallo. Ese tallo contiene ramas. En las ramas hay nudos. Pegado a los nudos se encuentran las hojas. Y en esos nudos se producen las flores se convierten en fruto y los frutos tienen semilla. En este orden de ideas, entonces, hay que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles órganos de la planta son necesarias para su crecimiento y producción? Pues todo lo que acabamos de decir. Si no hay suficientes raíces, el tallo se ve afectado. Y si no hay tallo, no hay ramas. Si no hay ramas, no hay nudos. Si no hay nudos, no hay hojas y así sucesivamente. Entonces, lo que hay que pensar es que yo debo armar la planta completa para tener buena producción. Veamos aquí, la pregunta siguiente dice, ¿qué cantidad de nutrientes extrae del suelo un cultivo de café? Una planta después de 5 años puede extraer alrededor de 600, 700, 800 kilogramos, por ejemplo, de nitrógeno. Aquí estamos viendo los de nitrógeno absorbido, lo que se encuentra en la planta entera de una plantación que está en Quindío, en Buenavista, que tiene 2 años y medio, no el que tiene 5 años. Entonces tiene 2 años y medio y ya absorbió, ya extrajo del suelo 300 kilogramos de nitrógeno y un poco más de potasio. También absorbió mucho calcio y menores cantidades de fósforo y magnesio. Listo. Absorbió y lo llevó a los diferentes órganos, en raíces, tallos, hojas, ramas y demás. Si miramos nosotros solamente el nitrógeno, miren lo siguiente. De este total que absorbió los 300 kilogramos, el 38% está en los frutos, pero hay un 45% que está en las hojas. Y si no hubiera hojas suficientes que tuvieran los nutrientes, en ese caso el nitrógeno, no se produciría ese 38% de los frutos. Hay una parte que está en las ramas, hay otra parte que está, en ese caso, en el tallo. Pero esto inclusive sin contar las raíces. Veamos los frutos en sí. Por cada 100 arrobas de café pergamino seco, cada 100 arrobas equivale, para obtener esas 100 arrobas, hay que arrancar con 5.200 kilogramos de café cereza. Se pasa de 5.200 kilogramos de café cereza a obtener 100 arrobas o 1.250 kilogramos de café pergamino seco. Y dentro de esta cantidad, 1.250 kilogramos equivalentes a 100 arrobas de café, se encuentran 31 kilogramos de nitrógeno, 5 de fósforo, 44 de potasio y así sucesivamente en kilogramos, y aquí están en gramos lo que se encuentra. Y si usted quiere tener buenas cosechas, ¿qué debe pensar? Que a través de la cosecha, usted está sacando del lote, de la tierra, todos esos nutrientes a través del tiempo.
usted está sacando, por ejemplo, 44 kilogramos por cada 100 arrobas de café de potasio. Está sacando del lote. Y usted no puede esperar como productor ir sacando del suelo esa cantidad de potasio sin devolver nada. Si usted no devuelve nada al lote, con el paso del tiempo, el suelo se va empobreciendo y su producción se puede ir para abajo. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo se requiere para obtener una cosecha? Algunos de ustedes ya tienen la respuesta. Aproximadamente 18 meses. Puede ser 14 meses, 15 meses, 16 meses, en algunas ocasiones 22, 23 meses, pero en promedio uno dice 18 meses. ¿Y por qué 18 meses? Y eso no se aplica solamente desde la siembra hasta la cosecha, sino de la siguiente manera. Hagamos la cuenta. Desde la floración hasta la cosecha, nosotros requerimos de 8 meses. Entonces ya tenemos 8 meses. Pero para tener una buena producción, nosotros necesitamos tener una rama que tenga nudos. Para formar cada nudo donde van las hojas y donde van las flores y luego los frutos, se necesita aproximadamente un mes. Y si yo quiero tener 6 nudos en una rama que tengan flores, necesito 6 meses. Y además, estos nudos deben madurarse y se requieren otros 2 meses, en ese caso, por ejemplo, 2, 3 meses, para que se maduren. Entonces ya llevamos 6 y 2 meses, 8 y 8, 16. Y en el caso que requiera tener no 6 nudos que me florezcan, sino 8 nudos, ya llevamos 18 meses. Entonces, si uno, en ese caso, y vale la pena, es una cosa muy importante que deben tenerse en cuenta, es que la producción que yo estoy obteniendo hoy en esta cosecha, y esta cosecha que la obtengo yo en el mes de octubre, noviembre, no es el resultado del momento que vino la floración hasta la cosecha, sino viene el resultado de unos 16 o 18 meses atrás. Y todas las labores que yo realicé, si deshiervé o no, si hice buena fertilización o no, si hice buena fertilización voy a obtener una cantidad suficiente de nudos y ramas y entonces voy a tener buena producción. Si no hice esto, voy a tener un crecimiento vegetativo de órganos como las ramas, hojas y demás pobre y no voy a tener buena cosecha. Miremos aquí desde el momento que viene la flor hasta la cosecha. Y en esto la pregunta sería, ¿cuál es la época de mayor absorción, acumulación o demanda de los nutrientes en el fruto? Entonces ustedes pueden ver aquí, supongamos que bien, la cosecha la voy a tener en noviembre, la floración se dio en el mes de marzo. Al principio, este fruto tiene un tamaño muy pequeño. Si este fruto consideramos que pese 0.7 gramos, 0.7 gramos, no alcanza el gramo en, digamos, la materia seca, el peso seco, sin agua. Pesa 0.7, a los 60 días, es decir, a los 2 meses, solamente de estos 100%, el 7% está ahí. A los 4 meses de este 100%, ya está el 40% de los nutrientes metidos en ese fruto. A los 180 días, es decir, a los 6 meses, ya está alrededor de 70-75% ya en el fruto. Entonces, miremos lo siguiente. Si usted realiza 2 fertilizaciones, uno en el mes de abril y en el otro en el mes de septiembre, tiene sobre esta producción, no las fertilizaciones anteriores, las ramas y los nudos. Si usted hace una fertilización aquí o hace una fertilización aquí, la pregunta es, ¿cuál tiene más influencia para
esta cosecha que yo voy a obtener? La respuesta es la primera fertilización, porque aquí el fruto tiene la capacidad de ir tomando lo que hay y llevárselo aquí. En cambio, si usted hace una fertilización en septiembre, sabiendo que va a tener la cosecha en octubre, noviembre, mientras se disuelven los fertilizantes que están allí y la planta va a parar eso a los frutos, en ese caso, solamente terminaría de formar un 25-20%. O sea, el efecto de esta fertilización aquí sobre la producción no va a ser tanto como lo es esta fertilización, además de las fertilizaciones anteriores. Entonces, llegar a decir que voy a fertilizar 2 meses antes de la cosecha para mejorar mi producción, esto no tiene sentido. La fertilización que se hace aquí, digamos, para estas cosechas que vienen en segundo semestre, tiene más influencia sobre la siguiente cosecha para formar nuevos tejidos para la siguiente. ¿Qué se persigue a través de la fertilización? Y hay que aclarar lo siguiente. La acción de la fertilización no va dirigida a la planta, no. La acción de la fertilización va dirigida al suelo. Usted aplica un fertilizante para mejorar la fertilidad del suelo. Y una vez que se incrementa la fertilidad del suelo, las plantas toman los nutrientes que hay allí y producen. Entonces allí la fertilización busca elevar y mantener la fertilidad del suelo, suplir las necesidades de las plantas, aumentar la producción, incrementar la rentabilidad, devolverle al suelo los nutrientes que se están perdiendo por erosión, por lavado o lixiviación y por la cosecha. Usted va cosechando, entonces hay que devolverle eso al suelo. Y establecer un balance entre los nutrientes, mejorar la calidad de la cosecha y aumentar la resistencia de las plantas a plagas, enfermedades y condiciones adversas. Una planta bien nutrida, con raíces profundas, absorbe más nutrientes y absorbe más agua y resiste más condiciones, por ejemplo, de sequía. Y cuando uno no realiza una labor de fertilización, obviamente se reduce la producción, pero esa reducción en la producción va a depender del sitio. Va a depender de la fertilidad del suelo. Miremos aquí. Aquí dice en qué porcentaje se está reduciendo la producción. Estoy en Risaralda, en una localidad, en una estación de Cenicafé que se llama La Catalina. Si yo no fertilizo absolutamente nada, la producción se me reduce en 40%. En Líbano se reduce en 30%. En Rosario, en Antioquia, se reduce en 40%. En Naranjal se reduce en el 50%. No quiere decir, si yo dejo fertilizar no voy a tener producción. Sí, voy a tener, pero la producción se baja. ¿Y por qué, por ejemplo, en Líbano, en Tambo, la producción no se afecta tanto? Es porque en ese sitio en particular donde se lleva a cabo la investigación, el suelo era suficientemente fértil. Ahora miremos aquí lo que puede ocurrir si yo dejo de aplicar nitrógeno. Si en el primer año, en una plantación que produce bastante, yo dejo de aplicar, la producción no se va a afectar grandemente. Ya las estructuras están, lo que le falta para la cosecha no es un tiempo prolongado, no se va a reducir. Pero esta no fertilización hace que la siguiente cosecha se me reduzca en el 30%. Para el tercer año se reduce en el 40%. Y en el cuarto año ya se reduce en el 46%, solamente por haber dejado de aplicar, en ese caso, nitrógeno. ¿Cuál puede ser un plan de nutrición para la etapa de levante? Es decir, hasta los 18 o 22 meses. Entonces aquí aparecen unos datos generales. Yo no quisiera entrar, de manera contundente, dar una recomendación. Estas cantidades pueden variar de acuerdo a la fertilidad del suelo. Por ejemplo, en el caso de nitrógeno, donde se aplican es un nutriente que se requiere en mayores cantidades, se debe aplicar más frecuentemente, puede ir desde 45 hasta 60 gramos por planta.
pero en el caso de fósforo puede no aplicarse si el suelo lo tiene en cantidades suficientes o hasta 15 gramos durante estos 2 años. En el caso de potasio aparece y en el caso de magnesio. De esto saben los extensionistas. Ellos tienen una idea de esto y si los caficultores quieren tener más información, deberían conversar más con ellos o si son, digamos, mejores lectores, entran a la página de Cenicafé y ahí encuentran documentos sobre el tema. Miremos aquí, ese es un mapa que podemos construir con relación a la fertilización y manejo de la fertilidad del suelo. ¿Cuál es lo mejor? Tomar una muestra para el análisis un par de meses antes de la siembra. Entonces, con base en esto, podemos saber si el suelo es ácido, que hay que encalar o no. Luego, podemos inclusive pensar si tiene bajos contenidos de materia orgánica, aplicar abonos orgánicos. Al mes o a los 2 meses, podemos aplicar nitrógeno y fósforo, luego nitrógeno cada 3, 4 meses. Y aquí hay un plan del manejo. Aquí vuelve y aplica cal al año. Y antes de finalizar el segundo año, se toma otra muestra. Mire que al principio puede arrancar con nitrógeno y fósforo, pero a medida que va creciendo, se van introduciendo otros elementos. Ahora bien, aquí, por ejemplo, no se incluye potasio desde un principio, pero si usted utiliza una bolsa pequeña de almácigo y no introduce suficiente cantidad de pulpa, mezcla de pulpa con suelo, la pulpa tiene mucho potasio. Entonces, si usted no utiliza la pulpa en el almácigo, hace que usted siembre en un suelo que es deficiente en potasio y de manera temprana empieza a mostrar deficiencia de potasio. En tal caso, entonces tiene que comenzar la fertilización de manera más temprana, no a los 10 meses, sino por ejemplo a los 6 meses. La otra cosa que hay que tener en cuenta, y vamos a ver más adelante, se relaciona en ese caso con la cantidad y la distribución de la lluvia. Todos los planes de fertilización deben tener en cuenta la distribución, la cantidad de lluvia que cae. Y aquí tenemos unos planes generales de fertilización para cafetales, perdón, que están a plena exposición solar o muy poca sombra, que no es el caso de Santander. La mayoría de las plantaciones Santander tienen algo de sombra, las densidades no son tan altas, y en este orden de ideas, digámoslo así, las cantidades cambian. Pero uno puede pensar, de acuerdo a la fertilidad del suelo, para este tipo de plantaciones que tienen muy alta productividad, aplicar, por decir algo, entre 260 y 300 kilogramos de nitrógeno, hasta 60 kilogramos de fósforo y azufre, y hasta 300 kilogramos de potasio, en ese caso. Pero si tiene más sombra, entonces estas cantidades se reducen. Si tiene menos densidad de plantas, también. Por ejemplo, en un cafetal de la zona cafetera de Santander, puede haber un sombrío. Si hay un sombrío excesivo, la producción va a estar muy baja y no va a haber respuesta a la fertilización. Por más que bote fertilizante, no va a haber respuesta a la fertilización. Para eso tiene que quitar algo de sombra para que haya sombra, pero no en exceso. Entonces puede estar aplicando un 50, un 70, 75% de estos valores que aparecen aquí. Muy bien, entonces ya sabemos las cantidades de los nutrientes. Entonces hay que traducir esos nutrientes en términos de fertilizantes. Por ejemplo, si yo quiero proporcionar durante un año nitrógeno en forma de urea y dijimos que 300 kilogramos de nitrógeno, sabiendo que la urea tiene aproximadamente 46 o 50% de nitrógeno, en ese caso tendríamos que aplicar un poco más de 600 kilogramos de urea durante el año. ¿Por qué? Porque la urea no es 100% nitrógeno, tiene 46% de nitrógeno como tal. Entonces, los fertilizantes son importantes.
Ahora nosotros tenemos dos tipos de fertilizantes. Uno que los llamamos complejos granulados, donde en cada gránulo vienen todos los nutrientes, o mezcla de fertilizantes simples como urea, podemos ver como el color blanco, MAP o DAP en el color oscuro negro, y en el color rojo, por ejemplo, en ese caso, cloruro de potasio. Podemos hacer esta mezcla y lo cierto es que las investigaciones de Senicafé demuestran que si nosotros utilizamos una u otra fuente, la producción no se va a afectar siempre y cuando apliquemos las cantidades suficientes. Ahora, yo puedo utilizar fertilizantes simples como la urea, sulfato de amonio, DAP, MAP, cloruro, óxido de magnesio, kieserita, K-MAC. Hay una serie de productos que yo puedo utilizar, o también puedo utilizar unos fertilizantes compuestos que traen, por ejemplo, en ese caso, nitrógeno 26%, fósforo 4%, 22% de potasio, o hay otros que también, además de esto, pueden traer magnesio y azufre, dependiendo de lo que haya. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar cualquiera de estos fertilizantes, ustedes lo que pueden ver es que con respecto al fósforo, en ese caso 4%, el nitrógeno es 6 veces más y el potasio más o menos 5 veces más. Y magnesio 1, o sea, la relación que hay entre fósforo y magnesio es 1. Y la relación de este frente a los otros es 5 a 6 veces menor. Ahora, ¿cuáles son los aspectos económicos a tener en cuenta en el momento de comprar los fertilizantes? Y ese es un cuento bastante, digámoslo así, que tiene muchas aristas. Si fuera por nosotros, por Senicafé, uno diría, utilice las recomendaciones de análisis de suelos. Tome muestras de suelo, identifique qué fertilidad tiene y con base en esto define qué aplicar. Pero usted no toma un análisis de suelos para saber qué es lo que le hace falta más en el suelo y demás, para luego ir a aplicar un fertilizante que trae de todo o alguno que no trae lo que se necesita. Se saca un análisis de suelos para identificar qué es lo que necesita y hace la mezcla para la aplicación. En ese caso, bueno, ¿cuáles son los aspectos económicos, en ese caso, al momento de comprar un fertilizante? Primero, la retribución en producción. Si usted tiene un exceso de sombra y el cafetal produce muy poco, no va a haber retribución en la fertilización. No fertilice. No fertilice. Pero si usted no tiene un exceso de sombra, cafetales jóvenes que responden a la fertilización, ahí sí vale la pena. Ahora, usted llega al almacén y usted pregunta al vendedor, ¿cuánto vale este fertilizante? Y luego pregunta, ¿cuánto vale el otro fertilizante? Y usted, por ejemplo, tiene preferencia por alguno y hace la cuenta y mira que los precios pueden ser similares y decide llevar al que le gusta más o al que siempre ha llevado. Sin embargo, hay que aclarar, los precios de los fertilizantes no son un buen indicador para comprar un fertilizante. Lo primero es la calidad del fertilizante, si la procedencia es buena y demás. Luego, para nosotros utilizar mezclas físicas o complejos granulados, que lo que acabé de mostrar, al final se obtiene la misma producción. Pero sí es importante el costo por hectárea. Y voy a tratar de explicar esto. Miremos aquí. Si yo quiero proporcionar 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, en 2 o 3 aplicaciones, y yo utilizo un fertilizante de uso común en muchas regiones de Colombia, que es de grado 17,6,18,2, que es un complejo granulado, se necesitan 1.765 kilogramos para proporcionar esos 300 kilos, es decir, 35 bultos, sacos.
y el precio por saco hoy en día está 90,000. Es decir, que por hectárea me va a costar cerca de 3 millones de pesos. En el caso que utilice un fertilizante que es para plátano, 15, 4, 23, 4, voy a necesitar 2,000 kilos, es decir, 40 sacos. El saco está a 92,000 pesos. La diferencia, mire que 90, 92 no es grande, pero se necesita 4 sacos más y va a costar 3,700,000 pesos. En el caso de que utilice un fertilizante de grado 19, 4, 19, se van 32, pero el precio está a 102,000 pesos, cuesta 3,300,000. Pero si utiliza un fertilizante que viene de la mezcla urea, MAP, cloruro y contiene magnesio también, se necesita 1,300 kilos y no 2,000 o 1,600 o 1,800, sino 1,300. Se necesita 26 sacos y el precio está a 80,000. Uno dice el precio 80 frente a 89, no, yo me quedo con esto. Ah, sí, pero este se requiere 35 y este se requiere 26. Y de estos se van por hectárea 2 millones de pesos, mientras en este se van 3 millones de pesos. La diferencia allí es lo que cuenta. Entonces, al momento de comprar un fertilizante, si no tiene un análisis de suelos, nuestra recomendación, independiente de la marca, es que utilice fertilizantes que son mezcla física y no complejos granulados por el ahorro que se obtiene. Ahora veamos dosis por planta. Los caficultores, perdón, un momentico, tomo agüita. Los caficultores, los extensionistas a veces tienen unos datos, unos valores de fertilizantes en la cabeza. 100 gramos, 120 gramos, 80 gramos, lo que sea. Esta cantidad puede no ser cierta, puede no ser efectiva. ¿De qué depende? Depende de dos o tres cosas. Lo primero, ¿qué tipo de fertilizante voy a utilizar yo? Por ejemplo, si yo voy a utilizar un fertilizante de grado 17, 6, 18, 2, que se necesitaría aplicar casi 1,800 kilos, entonces, y yo tengo 4,000 plantas por hectárea y voy a hacer 2 aplicaciones, cada vez tendría que aplicar yo 220 gramos. Pero si voy a hacer 3 aplicaciones para 4,000, en 3 aplicaciones tengo que aplicar 150 gramos. Pero mire lo siguiente, ubiquémonos aquí donde pueden estar ustedes, alrededor de 6,000 o 7,000 plantas por hectárea. Si ustedes van a utilizar este fertilizante y van a utilizar 2 veces, van a fertilizar 2 veces y 6,000, entonces ahí tendrían que aplicar, mire, 150 gramos. Ahora, si yo no utilizo este fertilizante, sino este grado que voy a aplicar 1,300 kilos, para los mismos 6,000, en vez de 150, tendría que aplicar 110 gramos. Este es lo que ustedes deben tener presente. Primero, ¿qué fertilizante voy a utilizar? Esto lo dejo a su criterio, sabiendo que nosotros recomendamos mezclas físicas que salen más económicas. ¿Por qué? Porque vienen más concentrados y cuestan menos. Y luego el número de veces que voy a aplicar y de acuerdo también al número de plantas. Aquí, por ejemplo, aparecen otros ejemplos de otros fertilizantes que no necesariamente son para café. Muy bien. ¿Cuáles son los primeros indicadores para definir las épocas de fertilización? La lluvia, la cantidad y distribución. Si usted no tiene información sobre esto, es bueno que lo consulte. ¿Cuándo se debe aplicar el fertilizante? Cuando el suelo está húmedo. Voy a darle 2 condiciones para definir el tema. Lo primero, que usted vaya y escarbe el suelo y el suelo esté húmedo. Porque muchas veces los cafeteros les cogió la tarde, que es normal, no pudieron fertilizar, no tenían plata, por algún motivo no fertilizaron. Cae una llovizna y una lluvia y al otro cambia el fertilizante. Ese es el primer error. Mire lo siguiente. Tiene que asegurarse de que el suelo esté húmedo.
el suelo esté húmedo. Tiene que ir, escarbar los primeros 5 centímetros del suelo por lo menos y ver que esté húmedo. Esa es la primera condición. La segunda condición es que permanezca así húmedo por lo menos en los siguientes 2 o 3 meses. En los siguientes 2 o 3 meses. Entonces tiene que tener, y apunten esas dos condiciones, que el suelo esté húmedo y que siga húmedo en los próximos 2 meses. Voy a dar 2 ejemplos de 3 estaciones de Cenicafé en el departamento del norte de Santander. Está Blonay en Chinácota, Francisco Romero en Salazar, Gabriel María Barriga en Convención. Mire, en Francisco Romero, que queda en Salazar, anualmente caen 2.673 milímetros de lluvia al año. O sea, casi más de 2,5 metros. Si el agua cayera y no entrara al suelo y se vaya acumulando, voy a tener 2,5 metros cubriendo, de agua, cubriendo toda la superficie de mi finca, de mi lote. En el caso de Blonay, 1,5 metros. Y en el caso de Gabriel María Barriga en Convención, 1,200. Entonces miramos que aquí hay restricción de agua. Aquí usted no puede estar fertilizando 2, 3, 4, 5 veces pensando que va a ser efectivo. No, aquí usted debe hacer una aplicación, debe planear la fertilización muy bien y solamente 2 veces al año. Solamente 2 veces al año. Y aquí 2 veces al año también. No pasarse de allí. En cambio aquí, eventualmente una tercera vez. Y aquí, yo no sé cómo son las condiciones de otras condiciones, pero por agua tiene unas, digámoslo así, unas mayores oportunidades para tener más producción. Ahora, esta era la cantidad. Veamos la distribución. Esta es, me devuelvo aquí, miremos primero convección, que es Gabriel María Barriga. Gabriel, está en el color gris. Aquí yo tengo desde enero hasta el mes de diciembre. Enero, febrero, aquí va. Ustedes miran que aquí todos los 3 sitios tienen la misma distribución. Enero y febrero aquí seco, marzo seco. Entonces, ¿cuándo se debe comenzar a fertilizar en esos sitios? Por ejemplo, para Gabriel María Barriga, en abril, enero, febrero, marzo, finalizando marzo, comenzando abril, se debe fertilizar. Y aquí hay humedad en el suelo. En esos 2 meses, 3 meses va a haber agua, pero no debe fertilizar ni en junio, ni en julio, ni en agosto. Mire que están secos. Y vuelve no tan secos como acá, pero están más secos. ¿Cuándo debe volver a fertilizar? En septiembre, que lleve octubre, noviembre, están altos. En el caso de los otros sitios, en el caso de Blonay, es una tendencia muy similar. Hay más lluvia en el segundo semestre y hay mucho más sequía en el primero. Esto me conlleva, ojo con esto, como los primeros meses del año son más secos, seguramente la concentración de la floración es mayor aquí y la cosecha está hacia este lado. Después lo miramos. Entonces aquí, en el caso de Francisco Romero, ustedes pueden ver que está mucho más. O sea, aquí hay sequía, pero no tanto. Uno puede comenzar a fertilizar tranquilamente en el mes de marzo, abril, mayo, no en junio, ni en julio, pero puede comenzar otra vez en septiembre, octubre, y si está muy húmedo, entonces hasta 3 fertilizaciones. Miren aquí. Aquí lo que me muestra es cómo ha sido en Blonay, que nosotros tenemos datos desde 1951 hasta ahora. Mire, uno dice que caen 1,500, el promedio 1,500, pero miren que hay veces donde ha caído 2,000. Mire, en el año, creo que 2012, cayeron más de 2,500 milímetros. Entonces, uno dice, esta es la variabilidad climática. La variabilidad. En promedio 1,500, pero pueden, mire, estos años, este año 1960, por decir algo, cayeron solamente 1,000 y se repitieron en unos años, el niño.
Aquí no puede haber opción de 3 aplicaciones. Una bien definida y la otra bien definida. 2 veces al año. Y aquí eventualmente 3 veces al año. Muy bien. Veamos dónde se debe aplicar el fertilizante. El fertilizante se debe aplicar donde están las raíces. Entonces, cuando usted tiene una pendiente y coloca un fertilizante, primero mire aquí, lejos de las raíces. Las raíces están de aquí hacia adentro. Y el fertilizante lo colocó aquí alrededor de aquí. Mire, si usted tiene una planta que acabó de sembrar, esa plantación debe tener por ahí 7, 8 meses. Acabo de sembrar y las raíces llegan hasta acá, pues debe colocar el fertilizante aquí. Y yo he visto plantaciones de 2 meses y llegan y fertilizan aquí. ¿Cómo se va a mover el fertilizante desde aquí hasta donde están las raíces? Ubique la planta, mire dónde están las raíces y coloque el fertilizante. Si yo miro el peor escenario. Luego, menos mal, eventualmente aquí se está perdiendo hacia abajo. Y aquí lo coloco donde están las raíces. Esa es la mejor forma. Muy bien. Hay una cosa que hay que tener presente de manera contundente, que es la acidez de los suelos. Voy a tratar de dar un ejemplo. Usted puede alimentarse bien, pero tener problemas de acidez estomacal. Usted se alimenta bien, pero el organismo no responde a la alimentación. ¿Por qué? Porque usted tiene problemas de acidez estomacal que termina afectando todo. En el suelo ocurre algo parecido. Si hay problemas de acidez, las raíces no crecen bien. Si hay problemas de acidez, algunos nutrientes están deficientes y algunos están en exceso que se vuelven tóxicos. Entonces hay que entrar a corregir los problemas de acidez. Ese es un tema supremamente importante y da para una charla mucho más extensa de solamente presentar una diapositiva. Este tema es de vital importancia para ustedes particularmente y ahora voy a decir por qué. Y la cuestión es que si no se corrige la acidez, si no se utiliza el análisis de suelo, si no se utiliza una cal adecuada, que se están vendiendo porquerías de cales, ¿no? En esto también, y utilizan unas fuentes que no son, entonces la acidez va a permanecer. Pero si usted corrige la acidez del suelo, las raíces crecen más, hay menos problemas de acidez, entonces se vuelve más eficiente el plan de fertilización. Aquí podemos ver un ejemplo de una buena y mala aplicación de la cal. Los cafeteros llegan, hacen el hoyo y luego cogen y empiezan muchas veces a pegarle la cal a las paredes y luego colocan la planta aquí y terminan de tapar. No, esa plática se perdió, como dice el dicho. Mala aplicación. Y después terminan con unas costras así, en el fondo. Si usted quiere que la cal funcione, comience con la incorporación de la cal en el momento de la siembra. ¿Cómo hace? Estando el suelo por fuera del hoyo, aplica la cal al suelo, de acuerdo a la dosis al análisis de suelo. Y una vez que está aquí, usted llega y revuelve, incorpora la cal al suelo, revuelve la cal con el suelo, coloca la planta así en la bolsa aquí y termina de llenar el suelo con el suelo que tiene la cal. Esa es la mejor manera. Y aquí va a tener, no en hoyos pequeños, hoyos de 30 por 30 por 30. Pero ya cuando la plantación está establecida, la cal se debe aplicar de manera homogénea en todo el plato. Si usted llega y hace la aplicación de la cal aquí, la cal no se mueve de aquí para acá. Entonces, aquí corrige la acidez y aquí va a seguir la acidez. Entonces, se debe distribuir muy bien la cal. Lo mismo aquí que estamos viendo. Por último, vamos a mirar el estado general, no por municipios, no por sectores, sino el estado general de la fertilidad del suelo en el departamento del norte de Santander. ¿Con base en qué? En unos registros que nos facilitaron el servicio de extensión, en ese caso el doctor Gabriel.
Entonces, con base en esto, lo que nosotros queremos ver es qué problemas tienen los suelos de Santander. De estos 15,000 análisis, 10,000 tenían problemas de acidez, tenían pH bajo. El 70% de esos 15,000 muestras analizadas en los últimos años, 20 años, muchos de esos recientes, tenían problemas de acidez. Entonces, eso induce que esto junto con el aluminio, la mitad tenían problemas de aluminio. Eso induce a que debemos pensar en la corrección de la acidez del suelo, que la acidez del suelo es una limitante en los suelos del norte de Santander y que en el 80% de los casos, 80% de esos 15,000 de cada 10, 8 tenían bajos contenidos de materia orgánica. Eso es por las condiciones mismas del sitio. El fósforo en la mitad eran bajos y la otra mitad no. O sea, no es tan crítico. Pero el potasio está en el piso. En el 80% de los casos, los contenidos fueron bajos. No hay unos suelos muy ricos en potasio. No así para el calcio. Mire que el calcio, a pesar de que el pH está bajo, hay problema de acidez, pero los suelos en su mayoría tienen buen contenido de calcio. Solamente el 35% tienen problemas de bajos contenidos de calcio y casi la mitad tienen problemas con magnesio. La CICE, la capacidad de intercambio catiónico efectiva del suelo, que es como el almacén del suelo, es reducido en el 30%, es bajo en el 30%, o sea, el 70% está bien de almacén. Eso quiere decir que si yo aplico un fertilizante que contiene potasio o magnesio, tiene dónde almacenarse mientras la planta lo toma. Pero en otros casos, en 30% de los casos, este almacén es reducido, es limitado, entonces si yo aplico, viene un aguacero y no se demora mucho para que quede aceite. Muy bien. La presentación llega hasta este momento. Siendo las 5, entonces tendremos 10 minutos de pregunta y estaré entonces atento a sus preguntas y también gracias por estar presente en este momento en la presentación. Gracias. Tatiana, ¿me escucha? Hola. Doctor Ciavos, muchas gracias por su presentación el día de hoy. En estos momentos vamos a abrir un espacio muy importante de preguntas para todas las personas que se conectan en estos momentos. Bueno, ya tenemos una pregunta en el chat del señor Raúl Gallego que nos dice, doctor, ¿cómo se puede suplementar la nutrición por medio de la aplicación foliar? Nosotros hemos hecho varios experimentos con la fertilización foliar y en ninguno hemos encontrado respuesta a la aplicación foliar de nutrientes. Veámoslo así. Ustedes, por ejemplo, revisan y para tener una buena producción, la cantidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, son muy altos. Las cantidades que absorben son muy altas, más de 300 kilogramos y demás. Entonces, haciendo una aplicación de 2 o 3 litros de un fertilizante foliar o 2 o 3 kilos por un fertilizante foliar, no va a funcionar. En países como Brasil, que trabajan con fertilización foliar, dirigen la atención solamente para elementos menores. Básicamente nitrógeno, zinc y boro aplican vía foliar 2, 3, 4 veces en el año, pero no aplican, digámoslo así, elementos mayores como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio vía foliar. Entonces nosotros de CCN Café no recomendamos la aplicación de fertilizantes vía foliar. Más bien, corregir los problemas, las deficiencias desde la raíz, aplicando a la raíz.
Bueno, el doctor Gabriel. Estoy atento. Ustedes tienen un problema de conexión, pero en estos momentos, doctor Ciaos, tenemos una pregunta del doctor Gabriel González, líder departamental de Extensión Rural de nuestro Comité de Cafeteros, y nos dice, doctor Ciaos, ¿cómo es la respuesta del café a la aplicación de elementos menores que ha encontrado Cenicafé en sus investigaciones? Veamos elementos menores, hablemos, son hierro, manganeso, zinc, cobre, boro. Elementos menores, los suelos de la zona cafetera tienen en muy altas cantidades hierro, manganeso y cobre. Eventualmente, el elemento que puede llegar a ser deficitario en algunas regiones del país es el boro. Y para esto hay unas recomendaciones generales de la aplicación cuando se presenta la deficiencia, cuando se quiera incorporar el elemento dentro de los planes de fertilización, alrededor de unos 3 kilos. Eventualmente, seguido por boro, estaría 5. La atención, en el caso que se presente la deficiencia, debería ir dirigida hacia estos dos elementos. Alrededor de hasta 3 kilos, un poco más eventualmente, pero para el caso de ustedes no se pasaría como elemento de 3 kilos de estos en el caso que haya necesidad de aplicarlo. Y las deficiencias se presentan a finales ¿cómo se llama? A finales de las épocas de sequía. Doctor, tenemos otra pregunta que nos hacen a través del chat y dice, ¿para épocas secas sería válida la aplicación de fertirriego? Digamos dos cosas para aclarar. Una, fertirriego. Fertirriego es o riego. Riego, aplicar suficiente cantidad de agua, en el caso que tenga la disponibilidad, para que la zona de raíces permanezca húmeda. Eso es válido. Puede, en casos muy severos, cuando hay mucha deficiencia de agua, sí. Pero si usted está pensando colocarse una bomba de espalda en la espalda, aplicar 50 centímetros, 100 centímetros, 200 centímetros cúbicos inyectados al suelo durante el verano y pensar que esto va a ser un fertirriego, eso no es un fertirriego. El agua que está cayendo allí es mínimo. Eventualmente hasta puede generar toxicidad porque los fertilizantes son sales y las sales hacen que se genere toxicidad en épocas secas. Entonces, si usted va a aplicar unas, como llaman, fertilizantes líquidas inyectadas, eso no es fertirriego. No lo haga, no lo recomendamos, no es beneficioso. Pero si va a aplicar riego hasta tal punto que permanezca húmeda la zona de raíces a través de cantidades suficientes de agua, allí sí valdría la pena. En épocas secas. Nos pregunta Maje, buenas tardes, para la aplicación de las fuentes comunes se debe tener en cuenta el tipo de variedad. ¿Es conveniente aplicar DAP a variedad Castillo o Cenicafé 1? Para las variedades con las que Cenicafé ha trabajado son de esos fertilizantes que nombramos antes, DAP, MAP, sería provechoso. Está bien. Si quiere uno proporcionar principalmente fósforo. Pero yo voy a hacer un comentario sobre ese tema ya que me pregunta. La mayor parte de respuesta al fósforo, por ejemplo, DAP, es en el almácigo. Yo siembro y puedo aplicar DAP de vez en cuando, pero los cafeteros empiezan a aplicar DAP constantemente y no urea en mezcla con urea, sino solamente DAP.
y dicen, no, yo aplico grandes cantidades de DAP y estoy obteniendo respuesta a la aplicación. Eventualmente es cierto, pero no es por el efecto del fósforo que tiene DAP, sino por el efecto de nitrógeno que tiene DAP o MAP. Entonces, nuestra sugerencia es aplicar DAP al principio 1 o 2 veces, pero debe suplementar, debe de aplicar nitrógeno en forma, por ejemplo, de urea y aplicándolo, por ejemplo, en el área donde están las raíces. Pero el DAP es una muy buena alternativa también cuando se necesita y en las cantidades que se necesitan. Doctor, nos pregunta el productor Julio César Jaime Delgado, nos dice, sin análisis de suelo, ¿qué recomendación en cantidad de cal se puede recomendar para el norte de Santander? Digámoslo así, lo mejor es no aplicar cales en sitios donde no haya certeza de la aplicación de cal. Sin certeza de que haya problemas de acidez. Pueden estar aplicando, las recomendaciones pueden ir desde 400, 500 kilos hasta 1,5 toneladas, pero de acuerdo a la acidez. Y entonces lo que habría que hacer es sacar un análisis de suelos. Mire lo siguiente, para que lo piense. Un análisis de suelos cuesta 60, 70 mil pesos. Y usted hace un análisis de suelos y de una vez le dice el plan de fertilización para los siguientes 2 años. Los cafeteros muchas veces prefieren botar un montón de fertilizantes, en algunos casos, me disculpan, por favor, si hiero algunas susceptibilidades. Mucha plata en fertilizantes que no se obtienen diferencias en vez de sacar un análisis de suelos. Un análisis de suelos es una excelente herramienta y puede ahorrar otras cosas. En vez de eso, dice que aplique fertilizantes simples en cantidades que son. Si el fósforo, potasio o magnesio está alto, dice que no aplique. Entonces, yo les recomiendo hacer uso del análisis de suelos. No me faltaría elementos para decir qué cantidad había que aplicar. Doctor, tenemos 2 últimas preguntas y una de ellas la hace Campo. Dice, ¿cómo se determina la aplicación de 300 kilogramos de nitrógeno por año y cómo determino la eficiencia en la asimilación? Muy bien, buena pregunta. Nosotros hemos hecho valoración de dosis crecientes de elementos. Aplicamos, por ejemplo, en diferentes localidades, por ejemplo, sin nitrógeno. Después 50, 100, 150, 200, 300, 400. Y parte de ese nitrógeno puede perderse por lixiviación, por volatilización. Pero al final la mayor producción que se obtiene es con la aplicación de 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Entonces, las máximas producciones se están obteniendo para cafetales a plena exposición solar o con poca sombra y altas densidades con 300. Pero si usted tiene un cafetal que tiene sombra, que tiene menos plantas, puede bajar esa cantidad y los extensionistas conocen las normas y las recomendaciones de nosotros. Bueno, y cerramos esta ronda de preguntas con el señor Raúl Gallego, que dice, ¿qué tan válido sería la aplicación de micorrizas al momento de la siembra y 1 o 2 veces por año en el cultivo? Nosotros hemos hecho valoraciones de micorrizas en Almácigo. Nosotros sabemos que la zona cafetera tiene micorrizas. Aplicar micorrizas después de haber sembrado no tiene mayor sentido porque ya los suelos lo tienen. En el Almácigo también, para que se lleve, si utilizan una buena micorriza, puede haber algo de respuesta, pero quiero aclarar lo siguiente. Nosotros hemos hecho evaluación en 5 departamentos de Colombia, utilizando los productos comerciales y no hemos encontrado respuesta a la aplicación de micorrizas. Lo que muestra es que la calidad de las micorrizas
no es tan buena, o aplicando muy bajas de fósforo se suplementan y no se requiere de la aplicación de micorrizas. Doctor, Había por una aquí mano levantada, no sé si hay más. es el señor Raúl Gallego que nos agradece el espacio y nos dice que ha sido una excelente y muy buena charla. Muchas felicitaciones. Doctor, y tenemos una última pregunta desde el caficultor Elmer Buitrago del municipio de Arboledas. Dice, ¿cómo podemos regular los niveles altos de aluminio? Con aplicación de cales. Yo aplico, cuando hay mucho aluminio, es porque el suelo está ácido. Entonces, se deben aplicar enmiendas, principalmente cales. ¿Cuáles cales? Cal agrícola, cal dolomítica. Nosotros recomendamos preferencialmente cal dolomítica cuando hace falta magnesio también. Cuando uno aplica cal, corrige la acidez, o sea, el pH sube. Se reduce el aluminio que es tóxico para las plantas. 3. Proporciona calcio. 4. Proporciona magnesio. Y yo les recomiendo que realicen el análisis de suelos antes de la siembra, porque un momento definitivo para encalar es en el momento de la siembra, antes de sembrar. Corregir la acidez del suelo para que cuando yo siembre, las raíces puedan crecer de manera adecuada. Entonces, de suelo y con base en esto aplicar enmiendas, cales. No es, aclaro, no es aplicar nitrato de calcio, porque ese es lo que muchas veces piensan. Suelos ácidos, no hay que aplicar nitrato de calcio. No, nitrato de calcio no corrige la acidez del suelo. Las cales sí, porque reaccionan y cambian el pH del suelo. Los suelos de la zona de ustedes tienen mucho calcio. El problema no es de calcio. Y no siempre en los suelos ácidos son deficientes en calcio. Allí hay problema de acidez, pero hay calcio está alto. Entonces, se debe corregir aplicando cales, no nitrato de calcio. Bueno, yo creo que también damos respuesta a una pregunta que nos hace el señor Enrique Jaime del municipio del Zulia, norte de Santander, donde nos dice ¿qué aconseja para el municipio del Zulia, donde tenemos mucha acidez en los lotes? Lo primero es conversar con los extensionistas para que le ayuden a tomar una muy buena muestra de suelo. ¿Cuándo se toma una buena muestra de suelo? 4 meses después de haber hecho la fertilización, 3, 4 meses, no antes. Tomar a 20 centímetros de profundidad, unos 10 o 15 submuestras, 10 puntos en los diferentes sectores del lote y mandar eso a analizar. Y con base en eso definir el plan de manejo. Yo sugiero que en una futura oportunidad buscar ese mismo espacio que a mí me encanta tener la compañía de ustedes, tener la retroalimentación de ustedes, tener las preguntas que también son muy valiosas para conversar acerca del tema de la acidez y manejo de este problema. Espero en un futuro, con mucho gusto, será un honor acompañarlos también. Claro que sí, doctor, porque tenemos muchas más charlas programadas e ideadas pues para todos los empresarios de nuestro clúster del café, no solo de norte de Santander, porque le cuento que en estos momentos nos saludan desde Chinchiná, Caldas, también desde el Huila. Un saludo muy especial a todas las personas que también se conectan desde otros municipios, y también departamentos del país. Es un gusto también que ustedes se puedan beneficiar de estas charlas tan especiales. El señor Andrés Senado, y vamos a dar cierre con esta pregunta y con la del señor Álvaro Enrique, nos dice cuántas dosis al año recomienda, pero claramente no dice dosis de qué, me imagino que de fertilización. Y el señor Álvaro Enrique nos dice, cuando los suelos tienen demasiado aluminio, ¿se puede corregir con lejía? Veámoslo así, las veces aplicar. Si son cales, en la siembra al año y de ahí en adelante cada 2 años.
La dosis va a depender de la acidez del suelo y del número de plantas. La dosis por planta. Si es un fertilizante, va a depender de primero el fertilizante que vaya a escoger. Yo les recomiendo los fertilizantes en mezcla física. Si tiene análisis de suelo, lo define el análisis de suelos. Y de acuerdo a la densidad de siembra, se distribuye, como yo mostré en la presentación, la cantidad, la dosis a aplicar. Yo les sugiero conversar con los extensionistas nuevamente. Ellos deben estar duchos en esto y tendrán muchas ganas de que les asesore. En el correo electrónico mío estaba al principio en la presentación, o ustedes pueden buscar en la página de Cenicafé los correos electrónicos de nosotros, o entrar a la página y hacer sus preguntas. Hay una cosa que se llama como un espacio en la página de internet de Cenicafé que se llama Pregunta a un experto. Ustedes pueden hacer sus preguntas allá por internet y nosotros les respondemos en la mayor brevedad. Nos pueden mandar fotos, nos pueden, pero yo les recomiendo, el primer paso, el primer contacto en ese caso es con el servicio de extensión. Primero consulten con ellos. La idea es que sean los extensionistas que nos consultan, porque ellos van a atender mucho más. No somos capaces de atender a muchos caficultores. En cambio, los 1.500 extensionistas que hay en el país les queda más fácil. El uso de lejía, en ese caso se refiere, la otra pregunta, a cenizas. No me queda... el señor... Sí, perdón. Qué pena, mucho gusto. Mi nombre es Álvaro Muñoz. Sí, es ceniza. Lo que pasa es que las cenizas, por lo general tengo entendido que cuando se escalda en agua, en este caso lo que hacen antiguamente los indios o la gente en el campo que queman, aplican ceniza obviamente al quemar. La acción del agua, eso va a producir una lejía, o sea, lo que le llamamos nosotros soda cáustica, un bajo porcentaje. Eso pues al hacer reacción con el aluminio tengo entendido que produce hidrógeno, ¿no? Y descompone el aluminio de tal manera que pues puede ayudar mucho a la corrección. Creo yo, porque en lo poco mucho que he estudiado, pues he visto eso. No sé si sea aplicable en la parte de agricultura. Digámoslo así, las cenizas tienen una alta carga de potasio y tienen cierto efecto de corregir la acidez del suelo. Eso es cierto. El problema viene siendo definir la dosis y existir suficiente cenizas para esparcirla en todo el lote. Entonces ahí viene el mayor problema. Yo he visto, por ejemplo, mire, cerca a las casas donde tienen las fincas, que llegan y riegan las cenizas alrededor, y esto conlleva al final a que se produzca un efecto contrario y contraproducente de la ceniza, que conlleva a que se presenten pHs altos y deficiencias de manganeso especialmente, donde aplican lejía o aplican cenizas. Entonces, yo pensaría en términos prácticos, ya que no todo el mundo tiene disponibilidad de las cenizas y demás, utilizar cales, pero cales de buena calidad. Vuelvo y digo, la idea es que tengamos otra charla sobre la parte de encalamiento y acidez, pero miren lo siguiente, compren la cal en sitios que vendan buena calidad de cal. Y la buena calidad de cal, porque eso es una roca que muele, ustedes tienen que ir, si pueden, palpar la cal. Y miren si tiene gránulos gruesos, descarten esa calidad. La cal debe estar muy fina. La cal debe estar muy fina para la aplicación. Si usted encuentra que tiene gránulos grandes en buena proporción, descarten. Ahí no sirve. Eso es botar la plata. Yo no estoy diciendo qué marca, no estoy diciendo dónde.
Otra cosa que no recomendamos hoy son las rocas fosfóricas. En Santander tienen ustedes rocas fosfóricas. Nosotros no estamos recomendando rocas fosfóricas hoy en día. ¿Por qué? Porque ni corrigen la acidez ni proporcionan fósforo para planta. Nosotros hemos aplicado buena cantidad de roca fosfórica en el momento de la siembra y los resultados son cero. En cambio, aplicamos dolomita y la planta responde. Se corrige la acidez, se proporciona calcio, magnesio y más bien aplicar aparte fósforo. Pero las rocas fosfóricas, no solamente del norte de Santander, sino en general, no están generando el efecto que se desea, que es proporcionar fósforo a mediano o largo plazo. No lo están haciendo. Bueno, doctor, muchas gracias. Algo nos quedó muy claro y es que todavía tenemos mucha tela que cortar y bueno, aquí podríamos quedarnos toda la tarde y toda la noche, pero finalmente pues nos da oportunidad para realizar una charla complementaria con todo este tema de encalamiento y de acidez de suelos. Agradecerles muy especialmente al Comité de Cafeteros, a CENICAFE, al Centro Nacional de Investigaciones de Café, que mejor dicho, ha sido un honor tener a todo este grupo de investigadores tan especiales, no solamente para nuestro departamento, sino a nivel nacional y referencia también a nivel internacional. Doctor Ciavos, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy y esperamos tenerlo en otra oportunidad con el clúster del café de Norte de Santander, como lo dije al principio, no solo para nuestra región, sino para toda Colombia. Mil gracias por la invitación, fue un gustazo. Me alegra mucho de contar con gente tan interesada. Espero que algo, aunque sea un solo punto de lo que yo haya dicho, haya servido de criterio para que ustedes hagan una mejor nutrición de las plantas. Y por último, además de agradecerles también y darles también la bienvenida para las futuras ocasiones, es que tengan en cuenta el servicio de extensión. El servicio de extensión está allí para apoyar a ustedes en todas las preguntas y ellos nos transmiten también las inquietudes. De nuevo, también mil gracias. Seguimos en contacto. Así es, nuestro servicio de extensión, ese ejército de camisetas amarillas, que es un honor también tenerlos y que hagan parte de este clúster tan especial. Un saludo con mucho cariño para todos ellos, porque hay varios conectados y bueno, saben que tienen un espacio muy especial en nuestro clúster y en las familias cafeteras del país. A todos ustedes, muchas gracias por el espacio y por el interés el día de hoy. Estaremos comunicándoles más adelante las otras charlas. El próximo miércoles 18 tenemos una muy especial sobre variedad de cafetales. Ya nos faltan pocas charlas, así que muy atentos para que no se pierdan ninguna. Esta charla también quedó grabada. Si desean, pues vamos a estarles enviando la grabación de esta y las anteriores y de todas las que hagamos. Que tengan un feliz resto de tarde y quedamos en contacto. Recuerden, un saludo muy especial de nuestro clúster del café y de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.